Aquí estamos entonces para hacer la parte introductoria de cómo vamos a trabajar. Inicialmente voy a pasarles en el chat el enlace de lo que les dije de la encuesta para ver lo de las facilidades tecnológicas que tengan, ¿verdad? Se los voy a poner acá el enlace. Ahí está. Entonces, me parece que es algo muy cortito. Voy a darles unos 5 minutos. Bueno, si lo terminan antes me avisan. Yo estoy ya incluyéndolos como estudiantes ya del grupo de nosotros. Entonces, mientras ustedes contestan eso, yo voy a tratar de terminar de incluirlos a todos. ¿Ok? Vayan trabajando con esa encuesta, porfa. Me avisan de veras si termina muy rápido. Ok, creo que estamos entonces con la encuesta. Voy a empezar con la presentación. Primero vamos a ver lo de estudio de casos. Esa es todavía más introductoria porque hasta que no resolvamos uno, no vamos a trabajarlo. Pero bueno, para que vean de qué se trata, lo que sí es importante es que vean que, digamos, en el primer examen me van a tener que hacer un reporte de un caso, ¿verdad? Entonces aquí, porfa, cualquier duda, cualquier cosa me avisan porque necesito que les quede muy claro qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? El método de estudio de casos, bueno, ¿ok? ¿Qué pasó? Permíteme un momento que no sé por qué no me dejó pasar la diapositiva. Ok, vamos, bueno, la introducción, esquema de trabajo, ¿verdad? Y reporte del caso. Primero, ¿verdad? ¿Qué es el estudio de casos? Este asunto del estudio de casos nace básicamente por la necesidad de plantear ciertos conocimientos teóricos desde un punto de vista que pudiera ser muy, como poner los pies sobre la tierra al estudiante. Esa es así la forma más sencilla de decirlo, ¿verdad? Lo que les comentaba ahora, ¿verdad? De que en tecnología, que hay términos, definiciones y cosas que son sumamente abstractos y hasta que uno ve una aplicación uno dice, ah, ya entendí. Bueno, básicamente para eso nació la parte, sí, Samuel. Profe, las presentaciones van a quedar subidas en mediación virtual. Sí, ustedes ahí tienen en cada sesión está el PDF correspondiente, no el PowerPoint, pero sí el PDF. Ok, ok, gracias. Entonces ahí ustedes pueden descargar. Bueno, les decía, la idea de esto es entonces eh, precisamente facilitar el enlace ese de la teoría a la práctica, porque también en muchos terrenos es muy difícil dejarlo todo a nivel teórico. El caso ejemplifica mejor la necesidad de poner los pies sobre la tierra y de hacer cosas prácticas a partir de la teoría es, por ejemplo, la gente que estudia medicina, ¿verdad? Pueden leer un libro un montón de veces, pueden sabérselo de memoria y demás, pero mientras no atiendan a un paciente no van a saber cómo curar, ¿verdad? Porque se describen dolores, se describen sensaciones, se describen reacciones y un montón de cosas que hasta que no las vean no hacen el clic. También pues en la parte de derecho es muy utilizado, ¿verdad? Porque de todos los casos, aunque se basen en cierta circunstancia, en un delito o una situación específica, todos tienen variables que les afectan de diferente forma. Entonces, no hay una receta con la que yo diga, si haces este paso primero y este paso después y este paso de último, ahí vas a tener un buen resultado. No, hay que considerar las variables para tomar las decisiones. Y pues es igual en la parte de administración de negocios, es igual en la parte de aplicación de tecnología, ¿verdad? Y así, pues en muchas ramas. Entonces, por eso es que se ha difundido un poquito más su uso, que tiene bastante valor precisamente porque nos ayuda a poder utilizar toda esa información que nos están dando en un contexto en el que podamos tomar decisiones, sea a nivel personal, sea a nivel familiar, sea a nivel de negocio. Esa es la idea de este método.
Entonces, lo que nos dicen es que el estudio de casos, bueno, es la técnica de aprendizaje, porque obviamente es aprender, ¿verdad? Estamos en un entorno completamente controlado. Si te equivocaste porque no consideraste tal situación, ahí hay un tutor, una guía, un instructor que es el que te va a decir, bueno, es que a usted lo que le faltó fue considerar esta situación, considerar esta variable, verificar esta situación, ese tipo de cosas. Entonces, estamos en un ambiente que es completamente académico, pero tratando de emular el ambiente en la vida real. El sujeto, que van a ser ustedes, los estudiantes, se van a enfrentar a una descripción de una situación específica y que es real. Ahora, en buena teoría, todos los casos deberían ser de una empresa, una situación que efectivamente sucedió. Sin embargo, no siempre uno es capaz de encontrar situaciones que se adecúan a todos los objetivos pedagógicos que uno tiene como profesor. Entonces ahí es donde uno puede hacer variaciones, uno toma un caso de la vida real y le hace ciertas variaciones o eventualmente ya es aceptado que el profesor cree su propio caso. Entonces simula una situación real y le pone un montón de escenarios, un montón de información, un montón de cosas que con base en la experiencia para introducirlos ustedes y poder dirigirlos hacia la aplicación práctica de los contenidos que uno necesita que ustedes vean. Y van a ver que el caso que van a tener ustedes para el proyecto, ese es un caso que yo tomé de una situación real, pero yo hice un montón de ajustes para que cumpla con todos los requerimientos que tenemos nosotros a nivel de proyecto y a partir de ahí es que se genera ese caso. No es una situación exactamente real, aunque se basara en ella. Déjenme para ver que tengo algo en el chat. Ay, Dayana, que me levantó la mano, no sé si es la misma que está en el chat. Ya voy a ver. Se cayó, profe. Bueno, a mí, no sé los demás. ¿Qué se cayó? No, no, pero se cayó o sea, a mí se me cortó el audio, pero por muy poco, no importa. Ah, Siga, ok, siga. perfecto. Ok, a mí todo bien. Y Dayana también tenía la mano levantada. Un dedazo, perdón. Ok, está bien. Ah, bueno, entonces van a ver, digo, ese caso, ¿verdad? Que es inventado, pero que sí emula una situación real. ¿Y qué es el asunto? Que en la situación ustedes van a poder vislumbrar que hay una situación problemática. Ahora, aquí entiéndase muy bien a nivel matemático, ¿verdad? A nivel computacional y a nivel del caso de estudio. Problema no necesariamente significa algo negativo completamente, o sea, no es algo tan grave, no necesariamente, pero lo que quiere decir en este sentido problema es una situación para la cual hay que tomar una decisión. Entonces, yo podría hablar de que un problema es, no sé, se acerca el Día de la Madre y yo estoy indecisa entre si quiero un queque de cítrico, si quiero un queque de arándanos o si quiero un queque de manzana con canela. Entonces, el problema sería ese. Por eso les digo, no es que es un problema que me genere un montón de cosas negativas, sino que aquí enfocamos el asunto problema como una situación a partir de lo cual hay que tomar una decisión basada en información que tenemos alrededor. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos que tener claro que eso es un problema. El problema debe ser comprendido. Entonces yo tengo que conocer qué es lo que está pasando. Tengo que hacer una valoración de todo el entorno, todas las variables que están de alguna forma impactando ese problema, haciéndolo más grande o logrando que el impacto sea todavía mayor, ¿verdad? Y entonces tengo que resolver esa situación de alguna forma mediante la participación de todos los miembros de un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, entre todos vamos a hacer el análisis, vamos a tomar decisiones, vamos a decidir qué vamos a hacer. ¿Por qué es que se trabaja esto en grupos de trabajo? Por lo que les dije hace un ratito. Todos pensamos diferente, todos analizamos diferente. Entonces, cuando entre un grupo de personas que están tratando de esos temas y demás, se empieza la discusión, usualmente llegamos a una solución que es muchísimo más robusta, es más sostenible en el tiempo que cuando una sola persona toma la decisión.
Porque uno, aunque tenga muy buenas intenciones y aunque uno tenga mucho conocimiento en un área específica, uno actúa de cierta forma porque siempre cree que es lo correcto. Y a todos nos consta que hemos tomado decisiones que son incorrectas, ¿verdad? Entonces, la idea es evitar eso. La idea es que haya un acompañamiento de manera que esa solución es muy bien analizada por varias mentes en vez de una sola, además de que cuando uno está tomando una decisión, a, a veces pierde de noción muchas variables que tal vez para uno no son relevantes y que pueden ser relevantes para otras personas. Entonces, esa es la idea de hacer esto en forma de equipo, ¿verdad? De que hayan varios y así pues también fomentamos esas relaciones que tienen que existir, porque como les decía antes, ahora es mentira, uno nunca trabaja solo. Uno siempre está impactando o siendo impactado por otras personas y hay que aprender a convivir con todo eso. Para bien o para mal, tenemos que trabajar con mucha gente. A veces gente que somos amiguísimos, que nos caen de maravilla. A veces toca trabajar con gente que uno no le cae bien, que me hizo tal cosa o que yo le hice tal otra, que hay cierta indisposición y aún así, profesionalmente, tenemos que ser capaces de analizar la situación y tomar las mejores decisiones para el negocio, para el cliente, para quien sea la persona beneficiada, ¿verdad? Entonces, todo eso se hace mediante la discusión. Ahí, otra vez. Entonces, el objetivo pedagógico, bueno, los objetivos pedagógicos que tienen lo que les mencionaba, ¿verdad? Es poner los pies sobre la tierra. Ahí está la teoría y en la práctica eso lo hacemos de esta forma, ¿verdad? Esa parte de aplicación es la que más genera valor. Además de que pues existe la concepción de que cuando uno desarrolla, hace cosas, toma decisiones y las ejecuta, aprende muchísimo más que si uno se aprende las cosas de memoria porque lo leyó de un libro, de un texto, donde sea, ¿verdad? Y entonces también nos ayuda a conectarnos, a conectar ese conocimiento y saber entonces que eso que realmente que está en el libro realmente puede ser aplicado de alguna forma. Que aprendamos cuál es la mejor o no, que siempre logremos tomar la mejor decisión o no, eso es otro cuento, ¿verdad? Por lo que les digo de las variables, del contexto, de muchas cosas que influyen y como somos personas, pues también estamos influidos por la forma en la que nos sentimos en un día específico, si estamos de buen humor, si estamos tristes, si estamos enfermos, y lo que sea, ¿verdad? Pero la idea es verle ese sentido a todo ese contenido teórico cuando lo aplicamos en un caso. Ustedes van a tener entonces que identificar problemas, van a tener que establecer cuáles son los prioritarios para encontrar la forma en la que toda esa teoría que están investigando, que yo les voy a decir, que ustedes van a leer y demás, la van a aplicar ahí para aportar una solución al negocio. Entonces, bueno, características del caso, plantea una situación real. Como les digo, bueno, ya se acepta que se creen casos, ¿verdad? Pero siempre, siempre emulando una situación de la vida real, cosas que sean factibles. La descripción proviene de experiencias concretas y personales de alguien. Como les digo, yo me baso, yo busco casos, ¿verdad? Y hago adaptaciones con base en experiencias mías, cosas que yo he vivido en empresas, que he vivido en diferentes lugares, para que realmente se vea como muy real todo lo que se está planteando ahí. Y eso les ayuda a ustedes a involucrarse en el entorno. Estimula la curiosidad e invita al análisis. Por ustedes, por un lado, la idea es que el caso invite a seguir leyéndolo, ojalá que esté redactado de una forma que sea bonita, que sea como una historia, como un cuento, ¿verdad? Y que entonces ustedes quieran llegar hasta el final y qué pasó y cómo vamos a hacer, porque eso es lo que genera esa ansiedad por seguir solucionando la situación. Tiene que ser claro y comprensible también. Siempre en el caso ustedes pueden evidenciar ciertos elementos que van a ser necesarios para la toma de decisiones, para hacer las propuestas de solución, para todo ese tipo de asuntos. Por ejemplo, si vamos a trabajar procesos, por ejemplo, tiene que haber elementos que claramente indiquen que ahí hay un proceso. Obviamente no voy a decirles proceso 1 tal y después identifique los procesos, porque ahí ya si yo les puse el subtítulo, pues ya ustedes van a saber. La idea es que hagan análisis, pero por lo menos que haya tareas o flujos o cosas así que a ustedes digan, ah, bueno, esto es un proceso. Esto es un riesgo, esto, y así. Entonces, en ese sentido es donde tiene que brindar mucha claridad. Claridad también de cuál es la situación que se está queriendo resolver. Puede haber un caso, puede ser utilizado en diferentes materias para diferentes cosas, pero entonces el enfoque es el que uno le da a partir de los conceptos teóricos que uno quiere aplicar
al caso. Y por eso es que también hay una guía de preguntas, ¿verdad? Que son con las que ustedes parten para poder saber hacia dónde enfocar las decisiones que van a tomar al respecto. Obviamente, en un caso no deben aparecer soluciones. Yo no tengo que decirles qué es lo que van a hacer o qué es lo que debería hacerse. Digamos, en las primeras sesiones de nosotros, digamos que hay casos, en realidad no son casos, hay ejemplos de situaciones, ¿verdad?, que ya fueron solventadas, en las que la idea es que ustedes puedan empezar a describir hechos, hacer un breve análisis y ver por qué las soluciones tuvieron un impacto positivo. Eso es como una pequeña introducción, por lo menos los dos primeros casos, los de transformación digital y la parte que vamos a trabajar, infraestructura de TI. Pero ya después de eso sí va a ser una situación donde no se les va a mencionar a ustedes qué es lo que se hizo en caso de que sea un caso real o qué es lo que debería hacerse. Porque si en el caso viene eso explícito, pues entonces ustedes ya no van a pensar, ya lo que hay que hacer es esta cosa. Y simplemente se van por ahí, aunque eventualmente eso pudiera ser incorrecto. La idea nuevamente en el caso es que más bien ustedes sean los que propongan qué es lo que debería hacerse. Obviamente, esto fomenta la participación de todos. Todos tienen que leer, todos tienen que aportar, todos tienen que opinar, ¿verdad? Y también tienen que criticar. Y aquí la crítica tiene que ser muy constructiva, porque cuando están trabajando en el equipo, cada uno va a tener ideas diferentes de cómo solucionar, de cómo implementar ciertas tecnologías, de varias cosas. Pero entonces tienen que ser críticos de lo que ustedes mismos proponen y de lo que proponen sus compañeros, en el sentido de que tienen que tratar de verificar si lo que están proponiendo realmente satisface las necesidades que uno está identificando en el caso. Y eso es lo que tiene interesante, porque no todas las tecnologías funcionan para todos los problemas. En el caso de lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? En términos más generales, no todas las soluciones van a aplicar. Y puede ser que sea una situación muy parecida, pero la solución no aplica solo por el contexto empresarial. Entonces, por eso es que tienen que desarrollar ese sentido crítico donde ustedes dicen, sí, bueno, esto me gusta, pero veámosle la parte fea. ¿Por qué no podría funcionar? Y entonces tienen que tomar la decisión de todo lo que ustedes digan que es lo mejor, tratando de considerar la mayor cantidad de variables que están asociadas con esa situación. Hay aspectos que son principales y hay aspectos que son secundarios. Entonces, usualmente las soluciones salen para el problema principal. Y esto que yo les comentaba, ¿verdad? De en qué casos no funcionaría o por qué esta solución no es completa, ahí es donde tenemos que ver esos aspectos secundarios que no podemos dejar de lado. Esto nos ayuda a establecer prioridades eventualmente. Eventualmente yo podría tomar la decisión de aplicar una solución que me ayuda con el aspecto principal, pero que me afecta negativamente a un aspecto secundario. En ese caso, ¿cuáles son los riesgos que tiene tomar esa decisión y cuál es el plan de acción que yo voy a hacer remedial, ¿verdad? Por lo menos inmediato, para tratar de que el impacto no sea tan negativo en la empresa. Entonces, tengo que establecer esas prioridades para poder tomar una buena decisión. No siempre la solución que yo decida en un momento dado es la mejor para el negocio. Hay muchas veces en las que yo tengo que tomar la decisión ya y yo sé que no es una solución sostenible en el tiempo, pero en el momento urge. Tomo la decisión y digo, ok, la tomo ya, pero de aquí a 3 meses yo tengo que haber hecho esto y esto y esto y esto y se va a cambiar esa solución por esta otra. Pero en el momento en que urge, tomo esa decisión. Entonces, por eso les digo, hay que establecer las prioridades. La prioridad es responder ya o la prioridad es hacerlo bien ya. Entonces, ahí tengo que ver todas esas cosas cuando estoy pensando en estas soluciones. Y otra cosa que es interesante es que hay un tiempo limitado para discutirlo y tomar decisiones. No es que yo voy a llegar y yo voy a decir, mire, aquí está el caso. Tienen todo el semestre y cuando quieran me lo traen, ¿no? El día del examen tienen 2 horas para resolver el caso. Tienen 2 horas para hacer el análisis, para encontrar el problema, para establecer alternativas y escoger la mejor. Y decirme cómo la van a implementar, porque no es solo decir, ah, sí, la mejor es desarrollar un sistema de información. Sí, bueno, pero ¿cómo? Voy a tener computación en la nube,
Voy a tener servidores locales, voy a utilizar qué cosas de seguridad, qué elementos de la infraestructura tengo que cambiar. Hay varias cosas ahí y tienen 2 horas para hacerlo. Entonces, lo interesante de esto es que también me pone la presión del tiempo a la hora de tomar las decisiones. Y el tiempo no es justificación para que yo diga, así como no tenía tiempo, hice eso. No, no. Se va a evaluar que sea una buena decisión. Entonces, vean que es muy cercano a lo que es la vida real, cuando te dicen, ya tenés que tomar una decisión de tal cosa y no puedes decir que no. Entonces, eso es lo que lo hace sumamente interesante y también hace que el aprendizaje sea todavía mayor, porque es mezclar todas esas ideas en un periodo de tiempo para proponer soluciones reales. Los elementos del estudio de casos, ¿verdad? Cuando hacemos el estudio hay 5 partes fundamentales. Inicialmente, ¿verdad? Lo que se recomienda es que uno haga una lectura inicial de todo el caso, aunque sea largo, ¿verdad? Porque hay casos de casos, hay casos de 100 hojas, ¿verdad? En nuestro curso no vamos a utilizar nada así tan grande. Pero la idea es que primero uno haga una lectura completa del caso para entender todo lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí vamos a empezar a hacer la parte de la metodología, la aplicación, donde lo primero que se hace es identificar los hechos que son relevantes. Como les decía antes, entre más largo el caso, más información es irrelevante. Son cosas que me ayudan a veces a explicar, a justificar, me permiten hacer el análisis, pero no son cosas a partir de las cuales yo tengo que tomar la decisión. Entonces, yo tengo que aprender a discernir cuál información es relevante y cuál información no lo es, porque tengo que enfocarme después en lo que es relevante para seguir avanzando. Si yo pierdo el tiempo con cosas que no son tan importantes, pues entonces voy a perder el tiempo. Y eventualmente, si le pongo mucha atención a eso, voy a proponer soluciones que no son realmente soluciones. ¿Ok? Entonces, la idea aquí, cuando yo hago el resumen de los hechos relevantes del caso, en ningún momento es volver a transcribir el caso. Si yo les doy el caso de la compañía de, no sé, los helechos de mi abuela, que es un vivero que nace la empresa en el año de 1965 y que cuando mi abuelita vio la oportunidad de vender helechos y yo no sé qué. Eso es un contexto de la empresa. No sé, eventualmente dependiendo del problema, puede ser importante, no puede ser importante en qué año surgió, por ejemplo. Pero la idea no es que en los hechos relevantes ustedes me pongan, la empresa surge en el año 1965 cuando la abuelita de Alejandra vio que los helechos era una oportunidad de negocio vendiendo helechos. Porque entonces lo que están haciendo es un resumen del caso y no es eso lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que ustedes vean, dependiendo de la problemática, es el año importante para la solución que tengo que tomar. Si eventualmente me dicen, sí, el año es muy importante, ¿por qué? Porque los modelos de negocio del año 65 ahora ha cambiado radicalmente. Ok, entonces, el hecho relevante es que surge en 1965, no que cuando la abuelita de Alejandra que vio la oportunidad, no, 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 eso no es relevante. Si el año no interesa, toda la información es irrelevante. La razón de ser de la empresa importa. Si estamos hablando de un tema relacionado con estrategia, con visión, con misión, sí puede importar, porque si quiero mantener la misma visión de mi abuelita, pues entonces importa. Pero si no tengo nada que ver con eso, sigue siendo irrelevante. Entonces, ven, no es hacer un resumen del caso, es encontrar lo que realmente me importa para poder decidir cuál es la alternativa de solución que yo le voy a ofrecer a la empresa. Eventualmente, a partir de la lectura que yo haga, yo podría decir, mira, aquí es necesario hacer una mejora en los procesos. No estoy proponiendo una solución específica, porque vean que decir una mejora en los procesos de la organización es muy, muy general. Pero por lo menos podría eventualmente enfocarme hacia dónde tengo que orientar la mejora. No necesariamente en los hechos relevantes yo tengo que sacar eso. Lo que sí es muy importante es que establezca cuál es la información que necesito para poder tomar la decisión. Así que tengo los hechos relevantes, entonces yo tengo que venir a algo muy importante. ¿Cuál es el problema? Y tengo que saber identificar un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se centra
en tratar de solucionar consecuencias de un problema. Caso típico, ¿verdad? El ejemplo clásico, ¿verdad? Cuando una persona tiene dolor de cabeza muy fuerte, va a tomar acetaminofén, se le baja el dolor de cabeza, ¿verdad? A las 6 horas otra vez vuelve el dolor de cabeza. Se toma el acetaminofén, se le quita el dolor de cabeza. A las 6 horas vuelve el dolor de cabeza. Entonces, la gente está atacando el síntoma que es el dolor de cabeza. Si lo que origina el dolor de cabeza es una infección en la garganta, en la nariz o en donde sea, en el oído, pues entonces el acetaminofén nunca lo va a curar. Lo que necesita es un antibiótico para eliminar la infección y entonces ahí se quita la infección y se quita el dolor de cabeza. Eso es lo que necesitamos hacer aquí, es encontrar el problema central que está teniendo esa empresa. Porque si yo ataco síntomas, por un lado puedo invertir mucho dinero, mucho tiempo, mucho recurso humano en cosas que no van a solucionar la situación, que solo van a cambiar los síntomas. Arreglo este y sale otro por allá. Por otro lado, porque lo que quiero es dar una solución que sea integral. Si yo logro identificar el problema real, lo voy a poder atacar y voy a solucionar muchas situaciones. Si yo ataco solo los síntomas, voy a seguir con problemas y problemas y problemas y problemas. Y cada vez van a ir cambiando. Entonces, tengo que hacer ese diagnóstico muy exacto, considerando, primero, yo estoy haciendo referencia a una situación de la empresa. No quiero en este punto que empiecen a decir, la culpa es del supervisor del inventario, que es un vagabundo, que nunca... No. En este punto yo no estoy buscando personas culpables, estoy buscando situaciones problemáticas. Que tal vez el supervisor ese, que sí sea un vago, que siempre llega tarde, bueno, ahí el problema es otro. El problema es o la parte de reclutamiento o en la parte de evaluación del desempeño de la gente y que no hacen nada. ¿Me entienden? Entonces, vamos a evitar señalar a personas culpables porque lo que buscamos es una mejora a nivel empresarial. Entonces, tenemos que trabajarlo todo desde el punto de vista empresarial. El problema puede situarse en el presente o en el futuro de la organización. Yo puedo tener problemas ahora, ¿verdad? Por lo que hago ahora. Eventualmente, bueno, lo que tengo ahora obviamente viene de lo que hice antes, ¿verdad? Pero puedo tratar de identificar problemas a futuro. Cuando yo estoy en una posición muy madura de la empresa, donde tengo un ciclo de mejora continua, yo eventualmente puedo medir el desempeño actual, ver las necesidades futuras de la empresa y entonces yo puedo decir, mire, si yo sigo gestionando esto de esta forma, de aquí a 2 años voy a tener este problema. Entonces puedo empezar a solucionar problemas que todavía no existen. Claro, como les digo, eso ya es un nivel de madurez muy alto, ¿verdad? Pero por eso les digo que eventualmente el problema no es ahora, sino en el futuro. Yo podría visualizar esa situación. Entonces puedo actuar ahora para evitar que surja ese problema. Y algo que es sumamente importante. El problema tiene que ser descrito en un máximo de 3 renglones. Si ustedes necesitan más de 3 renglones para poder especificar cuál es el problema, significa que no han llegado a la causa raíz. Siempre sigue habiendo algo más, algo más, algo más. El problema usualmente es muy corto. No significa que sea sencillo de solucionar, pero sí se puede expresar en pocas palabras cuando está bien definido. Entonces, por ahí tenemos que tratar de encontrar realmente esa causa. Hay una técnica que se llama los 5 porqués. Esta técnica lo que me dice a mí es que cuando yo tengo una situación, yo tengo que preguntar por qué por lo menos 5 veces para tratar de llegar a la causa raíz. El ejemplo clásico es de una gente, ¿verdad?, que está en una fábrica que llega el gerente internacional, ¿verdad?, a ver la fábrica. Entonces el gerente de la sede lo lleva a pasear por la parte de la producción, ¿verdad? Cuando van caminando, el gerente internacional se da cuenta de que hay un charco de aceite ahí, en medio de la planta. Entonces él le dice al gerente de la planta, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Y el gerente llama al de limpieza, ¿verdad? Y le dice que limpie, no, que qué vergüenza, que es que el personal de aseo no es muy bueno, yo no sé qué. Pero entonces el otro le dice, bueno, pero no lo regañe, más bien llámelo. Y le pregunta, bueno, ¿por qué está ese charco ahí?
Y le dice, bueno, porque hay un derrame de aceite. Le dice, bueno, pero ¿por qué hay un derrame de aceite? Porque, entonces ya le dice el conserje, porque el tanque de aceite que está aquí encima gotea. ¿Y por qué gotea? ¿No han llamado a la gente de mantenimiento? Dice, no, no se llamaba a la gente de mantenimiento porque es una marca de tanques de aceite que la compañía que distribuía quebró acá, entonces no tiene servicio de mantenimiento. Entonces, bueno, entonces si no tiene servicio de mantenimiento, ¿por qué les compraron a ellos todo eso? Y entonces así hacen los 5 porqués hasta que llegan a la conclusión de que el problema no era como inicialmente lo dijo el gerente de la fábrica, que era el mal servicio de la gente de aseo, sino que era porque por una política de esa empresa, particularmente de esa fábrica, se había optado por comprar en la parte de proveeduría todos los implementos más baratos del mercado. Se compraron esos que eran los más baratos porque la empresa estaba cerrando y se compraron pese a que no tenía garantía, no iba a tener mantenimiento y demás. Entonces, el problema raíz ahí no era que no limpiaban bien, sino que el problema era una mala política del área de proveeduría, donde estaban haciendo la selección de los productos que iban a adquirir. Entonces, vean que es muy interesante, ¿verdad? Cómo puede cambiar el hecho de que se hagan las preguntas para poder llegar a identificar ese problema central. Así que tenemos los hechos relevantes y ya logramos identificar ese problema central, hacemos un análisis. ¿Por qué surge ese problema? Entonces, yo tengo que establecer diferentes elementos, áreas que contribuyen a que el problema se siga dando. Y para eso tengo que ver la parte de las personas, ¿verdad? No, nuevamente, ¿verdad? Recalco, no estoy buscando personas culpables, sino ver la relación de la persona con el proceso, con el problema, con la actividad, con la situación que se está generando. Puede ser que yo identifique que uno de los problemas es que hay falta de capacitación del personal que utiliza una herramienta, una máquina o algo así. Puede ser que yo encuentre también que no tengo todos los recursos que necesito para hacer las configuraciones, para que funcione correctamente. Puede ser que yo encuentre que parte de los procedimientos que están establecidos no trabajan de la misma forma en la que trabaja el sistema de información, si fuera un sistema de información. Entonces, hay ciertas debilidades porque no están completamente alineados. Entonces, trato de hacer ese análisis, ¿verdad?, de todos los posibles factores que hacen que el problema se siga dando. De manera que cuando yo los tengo identificados, yo puedo proporcionar algunos tipos de solución donde yo trate de mejorar varios de esos puntos. Por ahí yo voy a tener claves. Como les decía, si fuera un asunto de que la gente no tiene el conocimiento adecuado para manejar la herramienta, yo puedo decir, bueno, podría programar algunas capacitaciones, ¿no? Y con las capacitaciones ya arreglo una parte, ya disminuye el problema. Tal vez no lo estoy solventando del todo, pero entonces puedo decir que la capacitación va a ser uno de los elementos de la mejora que yo esté proponiendo. Entonces así voy viendo todos los elementos que están involucrados. Cuando estemos en el tema de procesos, vamos a trabajar con un diagrama que se llama el diagrama de Ishikawa, que ese diagrama o diagrama causa y efecto o de espina de pescado, hay varios nombres, ¿verdad? Ese ayuda mucho cuando tengo una situación así y un problema ya identificado a entender esos elementos para poder hacer soluciones, ¿verdad? Que sean más aplicadas y que me abarquen la mayor mejora posible. Esta parte, ¿verdad? De la parte del estudio de casos es la que es más amplia. Aquí puedo tardar más tiempo, puedo a la hora que hago el reporte del caso escribir más en esta área, porque es a partir de la cual yo voy a indicar cuáles son las alternativas de solución que yo voy a proponer. Trato de hacer interrelaciones, como les decía, entre las personas, eventualmente entre la parte histórica, el contexto, relaciones externas, normativa, todo lo que me afecta. Así que tengo el análisis, entonces yo tengo que establecer alternativas de solución. Siempre se dice que una alternativa, que es cierto, ¿verdad? Una alternativa de solución es no hacer nada. Yo voy a dejar las cosas como están, no importa. Para efectos de este curso de nosotros, eso no es válido. Siempre voy a pedir que me den 3 alternativas de cosas diferentes que se pueden hacer. Porque si les digo que es válido poner nada, siempre me van a poner nada y solo van a pensar en 2 soluciones alternativas. Entonces, para efecto nuestro, sí van a tener que ponerme
3 alternativas diferentes. Cada una de las alternativas que yo proponga tiene que evidenciar una solución al problema que yo identifiqué con base en el análisis que hice de la situación. Entonces, y tiene que ser independiente de las otras alternativas de solución. Porque a final de cuentas yo voy a escoger una de las 3. No se vale que me digan, la alternativa 1 es capacitación, la alternativa 2 es comprar un servidor nuevo y la alternativa 3 es desarrollar un sistema de información y que después lleguen a decirme, la solución es hacer las 3. No, no se vale. ¿Ok? Cada alternativa tiene que ser completa. Entonces, esas 3 cosas que les dije podrían ser parte de una alternativa. Otra alternativa podría ser, se van a adquirir servicios en la nube para la parte de infraestructura, el servidor y el software. ¿Ven? Entonces ya es diferente. Es diferente comprar el servidor, hacer la capacitación, que decir voy a alquilar los servicios en la nube. Y entonces así tengo que trabajar. Cada una de las alternativas, como les digo, es independiente una de la otra. Todas las alternativas tienen que ser factibles para la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que si en el caso me dice que la empresa está en una situación económica mala, que lo único que tiene para disposición de presupuesto para la solución son $15,000, si yo le propongo una alternativa que cuesta $100,000, no es una alternativa factible. Esa está mala, porque no coincide con las condiciones del negocio. Entonces, yo tengo que verificar que cada una de las alternativas es factible para el contexto de la empresa en la situación en la que está. ¿Ok? Otra cosa, cada alternativa debe representar una solución, por eso lo pongo acá. No deben ser estudios o análisis. No se trata de que cuando yo propongo una alternativa de solución, yo diga, vamos a contratar a una empresa consultora para que nos diga qué es lo que está pasando. ¿Okay? No, eso es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros tenemos que dar una solución, no ir a que alguien nos diga qué es lo que está pasando para después hacer una solución. Entonces, esto que yo tengo que poner aquí es algo que realmente puedo desarrollar y que yo, por lo menos yo creo firmemente, que me va a solucionar el problema. Todas tienen que solucionar el problema, como les digo, en forma independiente. Entonces, tengo que poner 3 soluciones alternativas como mínimo, ¿verdad? Para efectos nuestros, 3 es más que suficiente, ¿verdad? Porque si les digo 5, 7, a veces es muy difícil pensar y los casos no son tan laboriosos como para que uno pueda desarrollar diferentes cosas. Entonces, con 3 es suficiente que hagamos, ¿ok? Y así que ya tengo las 3 alternativas, ya me fijé que son independientes, que son factibles y que solucionan el problema. Tengo que escoger cuál de las 3 es la más apropiada para la empresa. ¿Ok? Acá, como les dije antes, no necesariamente la que yo escojo es la solución óptima, pero depende de las características del caso. Si a mí me dicen, vean, hoy es 10 de agosto y yo necesito que usted esté funcionando full el 25 de agosto, tengo 15 días. En 15 días se puede hacer muy poco, entonces yo puedo decir, de ahí, en 15 días la solución es esta. Lo mejor sería hacer tal otra cosa. Pero si lo quieren 15 días, esto es lo único que es válido. ¿Ok? Entonces, dependiendo de esos criterios, dependiendo del presupuesto, dependiendo de la capacidad de la gente, de cuál es el objetivo de por solucionar, perdón, pues entonces yo tengo que escoger cuál de todas las 3 soluciones que yo propongo es la que debería implementarse de una vez. Como les digo, no necesariamente es la óptima. Y yo hasta eventualmente, yo puedo decirle a mis clientes, vea, esto es lo que tienen que hacer ahora para solventar tal cosa. Lo óptimo es que hagan esto otro, pero ese será segundo paso. Primero arreglemos la situación actual. Al ser propuestas independientes, bueno, esto es lo que yo les decía antes, ¿verdad? No puedo decir hago la 1, la 2 y la 3, no, es una sola. ¿Ok? Una sola de ellas, no puedo escoger varias de las alternativas como propuesta de solución. Cada una, bueno, cuando ya yo defino, perdón, cuál es la solución que voy a adoptar, pues tengo que hacer un breve plan, ¿verdad? Indicar quién es el que tiene que hacerlo, cuándo debería hacerlo, cómo debería hacerlo, algunos criterios poco técnicos, como les decía, si vamos a usar computación en la nube, si vamos a trabajar con los servidores locales, si vamos a crear una red interna, si vamos a trabajar más bien accesos por internet, no sé.
Ya ahí dependerá de cada uno de los casos, pero más o menos así, esa es la idea, ¿verdad? De que ustedes digan, que tengan planificado, ¿verdad? No que sea algo que ahí verán cómo hacen, no, sino que ustedes lo piensen a partir de los temas que nosotros vemos. Y obviamente, si hay alguna recomendación que hacer, sería genial. Como decir, bueno, pueden utilizar el servidor actual, pero sería conveniente que en 6 meses lo cambien por uno que tenga mayor capacidad de procesamiento, o no sé, algo así. Eventualmente, como les digo, no se preocupen aquí. El objetivo mío no es que ustedes dominen todos los temas técnicos, pero digo ejemplos de lo que podrían poner. Y entonces todo esto se plasma en lo que conocemos como el reporte del caso, que es el producto final que nosotros vamos a tener. Y el reporte del caso es un documento donde está cada una de las secciones anteriores. El documento usualmente no debe exceder de 3 páginas. Vean que realmente es algo muy conciso. Volvemos al tema. Sepan muy bien qué es lo que tienen que hacer. Incluye el resumen, ¿verdad? Hechos relevantes, incluye la parte del problema central, el análisis de la situación, las 3 alternativas de solución y la alternativa seleccionada con la justificación y una breve planificación. Esas 5 secciones vienen incluidas en este documento de un máximo de 3 páginas. ¿Por qué se los recalco? Tal vez para entre semana yo no les voy a estar exigiendo que me entreguen los casos y todo, pero sí para el examen tienen que entregarme este reporte del caso. Entonces necesito que les quede bien claro eso, ¿verdad? Y eventualmente, aparte de las 3 páginas que tienen ahí para hacer el reporte del caso, pueden ocupar más para hacer respuestas a los cuestionamientos que se les hayan planteado durante la elaboración del caso. Y van a ver que siempre vamos a trabajar, hay ciertas preguntas que se hacen, que es aparte de lo que es el reporte del caso y que ustedes tienen que saber responder a partir de todo el análisis realizado. ¿Ok? Eso es la parte esta del caso. Ah, bueno, mire, este resumen. En esta diapositiva les puse un resumen, ¿verdad? De qué es lo que debería hacerse en cada una de estas partes. Estas preguntas no es que sean obligatorias, no es que ustedes siempre tienen que identificar causas y efectos resultantes en los hechos relevantes o que siempre tienen que establecer contexto pasado, presente y futuro de la la idea de esto es que sea una guía, eventualmente que la tengan por ahí y que ustedes sepan más o menos qué es lo que deberían incluir en cada uno de ellos. Ese es el objetivo de esta, que es, vean que un resumencito de lo que acabo de explicarles. Y creo que con eso sí, ya ahora sí terminamos esta primera parte. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No veo, no hay manos alzadas. Ok. Y entonces ahora vamos a ver un poquito, ¿verdad? La parte de lo de algoritmos. Para que también quedemos un poquito claros con eso, de los algoritmos. Y acá está. Ya les voy a compartir la pantalla. Ok. Esto de algoritmos, ¿verdad? Como les decía, es una forma en la que yo lo que trato de hacer es, pues, establecer soluciones para una problemática, usualmente desde el punto de vista matemático o computacional, muy enfocado hacia el lado de la parte computacional, y pues básicamente lo que me da es una claridad de cómo es que yo voy a resolver una situación específica. Eso es lo que vamos a ver un poquito, resolución de problemas, ¿verdad? Conceptos sobre los algoritmos, cómo se descubren algunos algoritmos y algunas formas para hacer una representación de algoritmos. ¿Okay? Entonces, desde el enfoque computacional, lo que les mencioné antes, ¿verdad? También un problema es un conjunto de circunstancias o hechos que dificultan la consecución de un fin y que requiere de una solución. ¿Ok? Entonces, es un problema, es algo que necesita que nosotros resolvamos. Entonces, nuevamente, no es que haya un contexto negativo. Un problema es encontrar, no sé,
la suma total de ventas de embutidos de una marca específica en 3 abastecedores de la zona de Cartago. ¿Ok? Entonces, eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque es algo para lo cual yo necesito ver información, necesito hacer un análisis, necesito establecer pasos para poder identificar, ¿verdad? Cuáles de las ventas pertenecen a esos 3 locales y son de embutidos para poder hacer la suma, ¿verdad? Entonces, vean que ya requiere ciertos pasos para poder solventarlo. No es que tengo toda la información y simplemente hago una suma de todo, no. Hay condiciones que tengo que evaluar. Entonces, la idea del algoritmo es precisamente antes de empezar a hacer algo de programación que yo pueda establecer ese paso a paso de cuáles son todas las consideraciones que tengo que tener para solventarlo de la mejor forma posible. ¿Ok? Cuando nos enfrentamos a un problema, bueno, primero tenemos que recopilar toda la información que está relacionada con ese problema. En el ejemplo que les puse, bueno, estamos hablando de que hay ventas, ¿verdad? Les dije que quiero la suma total de las ventas, entonces necesito tener los precios, ¿verdad? Y las cantidades, o por lo menos la venta total para una factura específica. Como les dije que era de embutidos, entonces eso significa que tengo que tener por ahí el tipo de producto. Entonces yo tengo que saber que solo voy a sumar cuando sean de los embutidos. Me están diciendo de 3 abastecedores específicos de la zona de Cartago. Entonces tengo que tener la zona en la que se ubicó esa venta, tengo que verificar que se pertenezca a Cartago y tengo que verificar que sea específicamente los abastecedores que hay, digamos, el A, el B y el C, que sean esos 3 abastecedores. Entonces yo voy recopilando toda esta información de lo que tengo para saber qué más podría tener también que me podría afectar el procesamiento del algoritmo que yo quiero desarrollar. Si tengo solo información de embutidos, digamos, en el conjunto de datos que me están dando, es diferente porque si solo son embutidos no tengo que hacer la revisión del tipo de producto. Pero si yo tengo desde licuadoras hasta camas, pasando por toda la sección de comidas y por todas las secciones de juguetes, pues entonces ahí sí tengo que tener más consideraciones. Entonces es muy importante que yo maneje bien el contexto de toda la información que me están dando, todos los datos que yo tengo ahí para poder solventar la situación. Yendo un poquito más allá, ¿verdad? Tratando de ser más amplios en este sentido. Cuando yo tengo el problema, tengo que tratar de identificar toda la información, todas las variables que tengo alrededor, con el fin de poder escoger la mejor solución a partir de toda esa información que tengo. Como les decía hace un rato, acerca del Día de la Madre, si yo tengo esos 3 sabores de queque que me gustan y no sé escoger, bueno, digamos, si fuera para mí es más fácil, pero digamos que fuera que yo se lo voy a regalar a alguien. Bueno, entonces algo importante sería, bueno, la persona es alérgica a los cítricos. Si esa es una consideración, entonces ya el queque de cítricos, el de limón y naranja, queda fuera de las alternativas de solución, ¿verdad? Entonces ya yo tendría que enfocarme, ¿cuáles les dije? Ni me acuerdo, el de manzana con canela y el otro no me acuerdo qué era de arándanos, yo les había dicho. Entonces ya me quedan solo esas 2 alternativas. Entonces por ahí lo que es importante en este sentido es que yo tenga toda la información que pueda porque de alguna u otra forma me van a ayudar a mejorar el algoritmo de solución que yo estoy proponiendo. Analizo esa información, es esto que les estoy diciendo, para definir claramente el problema, ¿verdad? Y todas las aristas que pueda tener y desde las cuales pueda hacer el análisis para proponer las soluciones alternativas. Vean que esto está sumamente relacionado con lo que acabamos de ver del método del caso para escoger la mejor solución e implementarla. Aquí obviamente no es que cuando yo voy a hacer un algoritmo tengo que establecer 3 alternativas diferentes, no, no se trata de eso, pero sí se trata de que yo pueda ver diferentes formas de hacer las cosas y que con base en mi experiencia, con base en las cosas que para mí son más fáciles, de verdad, que yo pueda escoger la forma de hacerlo. Igual, cuando hablamos de algoritmos a nivel computacional, habría que tener eventualmente diferentes consideraciones, como cuáles requieren más recursos informáticos, ¿verdad? Si yo tengo restricción del uso de los recursos, pues obviamente debería preferir un algoritmo que sea muchísimo más sencillo, ¿verdad? Que la complejidad no sea demasiado amplia para que ocupe la menor cantidad de recursos de memoria, por ejemplo. Eso, bueno, ya ahora no tanto con la tecnología que hay, pero serían consideraciones que podría tener. Entonces,
Cuando yo voy a resolver problemas, ¿verdad? Lo que hago primero es, nuevamente, esta parte se parece bastante a lo que vimos de los casos. Análisis, definición y delimitación. Yo tengo que ver entonces toda esa información que está alrededor de la situación a la cual yo le estoy tratando de buscar un problema para establecer un alcance definido. ¿Por qué es importante establecer el alcance? Porque, nuevamente, a nivel computacional, si yo no establezco el alcance, nunca va a tener fin el problema. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, quiero ver este asunto de la suma de ventas totales de los embutidos, que ya saben que es eso, lo que quiero específicamente sí, yo voy a necesitar un análisis de ventas. Y ahí dejan. Análisis de ventas, de qué, cómo, de cuántos años, de cuántos productos, de cuáles zonas, de cuáles abastecedores. Entonces, si yo no le pongo ese alcance, sigue sumando y sigue sumando y sigue sumando y eventualmente siempre va a faltar algo. Entonces, yo necesito establecer ese alcance para decir, ok, esto ya está solventado. Que es que ahora quiero tal cosa. Bueno, ese es un problema nuevo que voy a resolver después. Pero aquí necesitamos un propósito específico, un alcance para saber hasta dónde va a llegar la solución computacional que nosotros vamos a brindar. Tengo que establecer datos de entrada y de salida. En este caso, ¿cuál es la información que yo tengo de entrada? Las ventas de los productos. ¿Cuál es la información de salida? La suma de las ventas de embutidos, con las características y condiciones que me dieron. Esa es la salida. Entonces, todo tiene entradas y todo tiene salidas. Hay información que yo necesito procesar y así que la proceso, tengo un resultado específico. La entrada, el procesamiento y la salida. Eso es lo que trabajamos acá. Y esto van a ver la gran relación que existe entre esto cuando veamos el tema de los procesos organizacionales, porque todo proceso, independientemente de si tiene una aplicación tecnológica que lo apoye o no, todo proceso tiene entradas o insumos, tiene actividades que son eh, las que son equivalentes al procesamiento computacional y tenemos una salida, que es un servicio o un producto. ¿Ok? En la segunda parte, así que hicimos todo ese análisis, definición y delimitación, vamos a hacer el diseño y el desarrollo del algoritmo. Que entonces aquí no es más que decir el paso a paso de cómo tenemos nosotros que hacer todas las actividades para poder solventar el problema que tenemos. Es decir, de las entradas que nos están dando para obtener las salidas que se requieren. Entonces, para esto podemos utilizar, como les decía ahora, el lenguaje natural. Yo puedo decir, bueno, si yo voy a sacar el promedio de 3 números, yo solicito el primer número, solicito el segundo número, solicito el tercer número, después hago una suma de todos los números y el resultado de la suma lo divido por 3 y ahí tengo el promedio de los 3 números. Entonces, eso es un algoritmo en lenguaje natural. Yo lo expresé tal como lo hablo. Yo puedo hacer también diagramas de flujo, se puede utilizar pseudocódigo, que ahorita vamos a ver un poquito pseudocódigo, y hay un montón de herramientas y métodos para poder escribir algoritmos. Lo que importa, como les decía antes, cuando me estaban preguntando, es que el algoritmo es genérico, es completamente independiente de un lenguaje de programación. Y así como se puede expresar en lenguaje natural con palabras de nosotros para que cualquiera entienda, también después podría expresarse en cualquiera de esos códigos de programación. Así que un algoritmo bien hecho va a funcionar siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de garantizar. El algoritmo va a funcionar siempre. ¿Ok? Entonces, qué tan bueno sea el algoritmo no va a depender de qué tan detallados sean los casos que nosotros planteemos resolver mediante ese algoritmo. Pero sigue siendo completamente independiente del ambiente del lenguaje de programación en el que nosotros lo desarrollemos. Después hacemos una prueba de escritorio. La prueba de escritorio lo que hace es que yo, así que tengo el algoritmo escrito en cualquier lado, sea en lenguaje natural, con diagrama de flujo, con pseudocódigo, sea como sea que lo tengo escrito, yo establezco ciertos casos específicos donde yo conozco las entradas y sé con certeza cuáles son las salidas. Entonces, si yo les digo, bueno, algo fácil, el promedio de 2, 2 y 2, ¿verdad? Obviamente es 2, ¿verdad? Entonces ya yo les conté cuál era el algoritmo. Entonces yo puedo hacer un seguimiento paso a paso. Yo digo, el primer número es 2, ok. El segundo número es 2. El tercer número es 2.
Sumo los tres números, 2 más 2 más 2 es igual a 6. El resultado de la suma lo divido por 3. 6 dividido por 3 da 2. Y yo ya sabía que el promedio era 2. Entonces, o sea, ese es un caso, pues, obviamente es muy fácil, ¿verdad? Pero la idea es que yo tenga varios casos, varios escenarios diferentes donde yo tengo las entradas y tengo las salidas. Y yo hago un seguimiento de todas las actividades involucradas en el algoritmo y el resultado tiene que ser correcto. En el momento en que alguno de esos resultados sea incorrecto, ya yo sé que hay una deficiencia en el algoritmo que tendría que solventar. Cuando yo resuelvo una de esas deficiencias, la encuentro y la resuelvo, tengo que volver a verificar los casos que ya me estaban funcionando. Porque para evitar, ¿verdad?, que cuando solucione ese ya dejó de funcionar el otro. Entonces, la prueba de escritorio, vean que yo no he programado nada, lo estoy haciendo a nivel de algoritmo. Y cuando ya tengo eso probado y ya sé que tengo los resultados correctos, por lo menos de los casos conocidos, pues entonces es cuando yo procedo con la codificación. Que eso ya significa traducir lo que hice en lenguaje natural en un lenguaje de programación. Entonces, cuando yo escribo en un editor de lenguaje de programación, lo que escribo, el texto ese, ¿verdad? Se conoce como el código fuente. El código fuente, entonces, es el algoritmo expresado con base en las instrucciones de un lenguaje de programación específico. Así que ya yo escribí el algoritmo, ya tengo el código fuente listo. Lo que procede es hacer una compilación. El compilador es un software que se genera, cada lenguaje de programación tiene el suyo propio, y lo que hace es traducir el código que acabo de escribir, ¿verdad?, en un lenguaje de máquina, ¿verdad? Ceros y unos, eso es lo que entiende la computadora. La computadora no va a entender mis letras, va a entender su representación en lenguaje binario. Entonces, ese nuevo código en ceros y unos es lo que se conoce como el código objeto y es el archivo que ejecuta la computadora. ¿Ok? Esas son las instrucciones específicas que entiende la computadora. Así que ya yo tengo ese código objeto, es que puedo hacer una ejecución de ese algoritmo desde el lenguaje de programación. Entonces ya yo le meto los datos, ¿verdad? Y hago las valoraciones para verificar siempre que los resultados son los esperados. Eventualmente puedo encontrar alguna falla, ¿verdad?, en el código de programación. La idea aquí es que como ya el algoritmo lo hemos probado y sabemos que estaba bien, si aquí hay alguna falla, puede ser algo en el momento en que hice la codificación. Si me diera cuenta de que hay un error en el algoritmo, tengo que devolverme al diseño del algoritmo, volver a hacer la prueba de escritorio y demás. La depuración es precisamente el proceso en el cual yo tengo ya el lenguaje, el código fuente, y entonces ahí empiezo a detectar ciertos errores y hago todas las modificaciones que sean necesarias para que me den los resultados correctos. Después de que hago la depuración, vuelvo a hacer la ejecución para ver si los resultados ya son correctos, y si ellos son correctos, en la parte de la evaluación, ¿verdad? Entonces ya yo puedo decir que ese software puede pasar a producción en el caso de que sea una empresa, o de que ya puedo utilizarlo, ¿verdad?, con confianza, porque me dio los resultados correctos. Mientras la evaluación me diga que hay errores, tengo que volver a la etapa de depuración, seguir corrigiendo los errores hasta que todo salga correctamente. ¿Ok? Hablando sobre algoritmos, entonces, ¿verdad? Son pasos, ya les dije, actividades, un paso a paso, ¿verdad?, que deben ser ejecutados. Son ejecutables, muy importante, no pueden ser ambiguos. O sea, yo a una computadora no le puedo dar instrucciones que signifiquen, que puedan significar para ella varias cosas a la vez. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso que les dije ahora de los promedios, si yo digo tengo que recopilar, ¿verdad?, o solicitar los números de los que voy a sacar el promedio, yo no puedo decir deme número y deme número. Ese número para ella no tiene sentido. O sea, si es un nombre, es un único valor. Entonces yo tendría que decir número 1, número 2 y número 3. Entonces para ella eso es claro. Entonces por eso yo tengo que tratar de que en el algoritmo todo esté muy claramente definido para que no exista ningún tipo de ambigüedad que pueda llevar a errores computacionales que no necesariamente están relacionados con el algoritmo.
Definen un proceso que es finito. Todos los procesos, todos los programas, todos los algoritmos tienen que tener una condición para su finalización. ¿Ok? Bueno, por lo menos los que usamos nosotros. Tal vez a nivel de investigación hay algunos, bueno, no, en realidad todos son finitos, porque aunque duren mucho, siempre hay una condición en las que van a terminar. Y obviamente, cuando nosotros hacemos un algoritmo, pues tiene un propósito determinado. Nosotros sabemos para qué es. Este que les dije es para obtener el promedio de 3 números. Conste, vean que ahí yo definí claramente el alcance de 3 números. El algoritmo no me va a servir si yo quiero sacar el promedio de 20 números. Tengo que incrementar, tengo que pedir el número 1, el 2, el 3 hasta el 20. ¿Ok? O tengo que leerlos de algún archivo, pero tengo que leer 20 cantidades. Entonces, tengo que saber muy bien cuál es el alcance de mi algoritmo y cuál es el propósito de ese algoritmo para poder decir que funciona correctamente. Si yo no establezco bien el alcance, voy a enfrentarme con ciertas limitaciones durante la ejecución y eso es lo que necesitamos evitar. Aunque los algoritmos brindan la secuencia, bueno, lo que les decía antes es esto, ¿verdad? Son la secuencia de instrucciones, pero independientes completamente del lenguaje de programación. Características son precisos, ¿verdad? Lo que les dije, no hay ambigüedades, están definidos. Siempre, siempre que se siga el algoritmo, voy a tener unas entradas y el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Esa es una característica. Siempre que yo lo haga igual, voy a obtener el mismo resultado. Y nuevamente aquí esta es otra característica que después vamos a ver que tienen los procesos organizacionales. Son finitos, ¿verdad? Ya les dije, ¿verdad? Hay una condición siempre a partir de la cual el algoritmo va a llegar a su punto final. Y proveen resultados, los datos de salida. Como les dije, ya hay datos de entrada que son los que yo voy a procesar y tengo que tener datos de salida, ¿verdad? Los resultados que está esperando el negocio usualmente. Para la parte de descubrimiento de los algoritmos, bueno, este matemático, ¿verdad? George Polya, estableció que había 4 fases que eran necesarias. Primero, comprender el problema. Entonces, nos volvemos acá. El problema comprendido como lo vimos en la parte del estudio de casos, ¿verdad? O como vimos antes de la parte de resolución de problemas. Se desarrolla el plan o algoritmo, ¿verdad? Que resuelva el problema identificado, obviamente, ¿verdad? Que lo resuelva en su totalidad. La idea no es hacer soluciones parciales. Eventualmente yo podría hacer diferentes algoritmos como para hacer una resolución por fases, pero siempre va a haber un algoritmo general que va a ser el que me dice el orden en el que los algoritmos más específicos tienen que ejecutarse para solventar todo el problema. Se ejecuta, ¿verdad? El plan o el algoritmo paso a paso, todos los que incluía ahí, y se evalúan las soluciones. ¿Por qué? Porque es necesario comprobar si son realmente precisos. Es decir, si yo los puedo generalizar para que sean utilizados no solo por los casos que fueron incluidos dentro del escenario de pruebas, sino que también pueden ser utilizados con otros escenarios diferentes. Y obviamente también para ver si hay potencial para que resuelvan algún otro tipo de situaciones o problemas que son similares. Eventualmente podría ser que no, pero bueno, se hace el estudio para ver qué tanto podría compartir ese algoritmo para resolver otros problemas. Las principales técnicas que se usan para desarrollar los algoritmos son estas, ¿verdad? Si ustedes se meten a buscar van a ver que hay un montón más, pero estas son como las básicas, las clásicas y las que no dejan de funcionar. Primero, trabajar en sentido inverso. Cuando yo trabajo en sentido inverso, yo lo que conozco es, bueno, tengo las entradas, ¿verdad?, del problema y tengo el resultado final. Entonces, a partir del resultado final que yo tengo, yo empiezo a desagregarlo, a despedazarlo, por decirlo así, con pasos, siguiendo un procedimiento eventualmente matemático o lógico, ¿verdad?, hasta obtener las entradas. En este caso del 6, ¿verdad? Perdón, del número de promedio 2, entonces yo digo, bueno, si yo sé que 2 es el resultado y sé que las entradas son 2, 2 y 2, entonces yo digo, bueno, 2 yo lo puedo multiplicar por 3 para que me dé 6 y el 6 sí es la suma de esos y entonces, mira, así era. Entonces, ya habiendo encontrado desde el resultado
la forma de llegar a las entradas, ya puedo emular el orden de las actividades o de las instrucciones desde las entradas a las salidas y ya tengo el algoritmo de solución. Puedo hacer una búsqueda de problemas relacionados. Eso lo que hago es que si yo tengo este algoritmo que les dije, ¿verdad? De los 3 números, eventualmente yo podría decir, ok, ahora necesito uno para 5 números, un algoritmo para sacar el promedio de 5 números. Entonces, yo ya tengo uno parecido que funciona, el de promedio de 3 números, y funciona de esta forma. Como este es parecido, lo único que cambia es la cantidad de números, voy a sumarlos todos y en vez de dividir por 3, voy a dividir por 5. Hago las pruebas y entonces ya encontré, a partir de un algoritmo ya existente, ya probado, la solución del algoritmo que yo estoy planteando. Por eso les digo, son casos similares donde hay que hacer ajustes, claro que hay que hacerlos, pero los ajustes son mínimos. Entonces puedo utilizar ese mismo algoritmo. Después tenemos otra que es la metodología top-down, ¿verdad? Que eso es tratar de resolver el problema a nivel macro inicialmente. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo el problema macro, yo lo que hago es que desarrollo un algoritmo genérico, ¿verdad? No es demasiado detallado, a partir del cual yo llego a una solución. Sin embargo, así que tengo a nivel macro arreglado, entonces empiezo a tratar de trabajar los detalles. Entonces ya veo que hay un detalle por aquí para el cual yo genero un algoritmo macro y así voy descomponiéndolo hasta que voy llegando a todas las instrucciones de cada una de las partes del algoritmo. Entonces empecé con una generación, perdón, con un resultado general para todo el algoritmo y después fui detallando las partes pequeñas. La metodología bottom-up, ¿verdad? De abajo hacia arriba, más bien lo que me dice es que yo tengo el problema grande, sin resolverlo, divido el problema en subproblemas y esos subproblemas en subproblemas y así sigo, hasta tener un problemita muy pequeñito que es fácilmente solucionable. Ahí, entonces, establezco la solución de todos los problemas pequeñitos y empiezo a unificar esas soluciones y las voy sumando hasta que tengo el resultado completo. ¿Okay? Aquí en realidad, para efectos nuestros, eso es cultura general, ¿verdad? Se puede trabajar de la forma que les quede más cómoda dependiendo de la forma en la que les guste analizar los datos. ¿Cómo se representan los algoritmos? Bueno, pues entonces en lenguaje natural, como les dije antes, palabras, tal como hablamos nosotros. El problema de este tipo de algoritmos es que tienden a ser muy extensos, porque nosotros ponemos muchas palabras, usamos preposiciones, usamos conjunciones, usamos artículos, hacemos todas las conjugaciones verbales y demás. Entonces, a la hora de escribirlo, se hace bastante largo. Aquí en este caso, el ejemplillo, ¿verdad? De convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, ahí está la fórmula matemática, y entonces en lenguaje natural también la forma en la que se expresa. Entonces, obviamente, vean que se genera muchísimo más texto. Sin embargo, es muy claro, tiene la ventaja de que no necesitamos ningún conocimiento técnico para poder desarrollar estos algoritmos, sino que podemos hablarlo tal cual, ¿verdad? Podemos usar viñetas, podemos usar, no sé, lo que sea, ¿verdad? Para escribirlo es lenguaje natural. Y tiene otra ventaja que en buena teoría, cualquier otra persona que llegue a leerlo, aunque no tenga conocimientos de pseudocódigo ni de nada de programación, va a entender la solución que nosotros estamos dando. Entonces, es muy portable, es muy entendible, es fácilmente accesible. ¿Ok? Cuando yo uso pseudocódigo, el pseudocódigo lo que me da es un lenguaje que no es un lenguaje de programación porque no respeta instrucciones de un lenguaje específico, pero emula un lenguaje de programación. Entonces ya yo sí tengo que tener cierto conocimiento, ¿verdad? De cuáles son las palabras que se utilizan para establecer condiciones, para establecer ciclos, para hacer la asignación de valores, para hacer ciertos cálculos. Entonces es el punto intermedio, ¿verdad? Que existe entre el lenguaje natural y la parte de la codificación. Aquí, como pueden ver, el mismo caso, ¿verdad? De convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit. Tenemos la fórmula matemática tal cual del segundo lenguaje natural y el pseudocódigo. En el pseudocódigo vean que, por ejemplo, utilizamos ya nombres, ¿verdad? Los grados Fahrenheit van a ser el resultado de 9/5 por la cantidad de grados Celsius más 32. Esta flecha que está ahí hacia la izquierda, lo que significa es que los valores que están del lado derecho de la flecha se van a
calcular, ¿verdad? Se va a hacer esa operación matemática y el resultado de esa operación se le va a asignar al valor que está a la izquierda de la derecha. Esto es importante que lo tengan claro porque a nivel de programación así se mantiene. Siempre lo que está del lado derecho se calcula y se le asigna a lo que está del lado izquierdo. ¿Ok? Aquí utilizamos ya símbolos matemáticos, ¿verdad? Y demás. Los paréntesis se usan igual que con las matemáticas. Bueno, igual en el sentido de la parte del orden de las operaciones, ¿verdad? Sin embargo, a nivel de programación no utilizamos ni llaves ni utilizamos corchetes. Solo utilizamos el paréntesis normal. Hay 3 tipos de sentencias básicas. Una es la asignación de valores, que es esta que les decía de la flechita. Entonces, yo puedo asignarle a las variables de memoria, ¿verdad? Tanto valores específicos, como en el primer caso, que tengo un 250, como el resultado de fórmulas matemáticas, ¿verdad? En este caso es una multiplicación. Ahora, entonces, ¿qué es una variable de memoria? Bueno, la variable de memoria es un espacio. La memoria es como una matriz, como ver una hoja de Excel, ¿verdad? Donde hay filas y hay columnas, ¿verdad? Pero digamos que la coordenada de las filas y las columnas me da la dirección específica de la parte de la memoria donde está ese valor almacenado. ¿Ok? Entonces, cuando yo necesito guardar valores temporalmente en la memoria, porque voy a utilizarlos después para escribirlos en el archivo, para imprimir un reporte o para otro cálculo, yo los almaceno ahí temporalmente en la memoria. Y yo le pongo un nombre a ese campo porque para nosotros como personas es más fácil acordarnos de un nombre que sea significativo, digamos el precio unitario, que acordarnos de un número, bueno, hexadecimal, por no decir utilizar el binario, que es el que realmente utiliza la computadora. Entonces, para eso utilizamos las variables. Entonces, esa es en la parte de las sentencias de asignación de valores. Tenemos las sentencias condicionales. Yo puedo tomar decisiones sobre el flujo que va a tener un algoritmo o un programa dependiendo de una situación específica. Entonces, existen lo que conocemos valores booleanos que pueden tomar el valor de falso o el valor de verdadero, dependiendo, ¿verdad?, de la condición. Entonces yo puedo decir, bueno, si la variable es igual a 5, entonces haga estas instrucciones. Si no, haga estas otras. Eso es lo que me quiere decir. Entonces hago una validación de la condición, verifico si el resultado es falso o verdadero y establezco cuáles instrucciones se ejecutan si el resultado es falso y cuáles se ejecutan si es verdadero. Ahora, igual, aquí estamos hablando términos genéricos, después con los ejemplos lo van a tener muchísimo más claro de cómo funciona. El tercer tipo de sentencia de programación es la cíclica. Eso es cuando yo tengo un conjunto de instrucciones que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, siempre que se cumpla una condición que la condición también va a ser falsa o verdadera. En este caso, ¿verdad? El ejemplo que se usa para pseudocódigo es el while, se usa la palabra while, perdón, donde yo digo cuál es la condición y mientras esa condición sea cierta, se van a repetir las instrucciones. Se repiten, llega al while end, vuelve a revisar la condición. Si vuelve a ser verdadera, se vuelven a ejecutar las instrucciones. Llega al final y vuelve a verificar la condición. Ahí sigue hasta que la condición deje de ser verdadera. Cuando la condición sea falsa, no ejecuta y termina la ejecución del ciclo. ¿Ok? Después vamos a ver que hay diferentes estructuras ya dentro de cada ley. Chicos, ¿me han estado escuchando? Porque acaba de actualizarse el internet y no sé si me estaban oyendo o no. Ahora sí, profe. ¿Desde Se hace le cuándo no me cortó escuchaban? como Estaba unos hablando algo 20 segundos, sí, Ah, por ahí, bueno. 30 segundos. condiciones. Ok, creí que me 20 minutos y yo, ¡no! Ok, bueno, igual se está grabando, ¿verdad? Pero bueno, ok, está bien. Vamos bien, entonces. Sigo acá, esta es las sentencias cíclicas, ¿verdad? Y algunos convenios para escribir pseudocódigo para hacer más fácil la lectura de los algoritmos en realidad. Primero es inventar las instrucciones. Vean aquí estos dos ejemplos que están, ¿verdad? En el caso del... Profe, no está compartiendo la pantalla.
¿Perdón? No estoy compartiendo la pantalla. Ay, ok, ya se los comparto. Vamos a ver el chat, ¿qué dice el chat? Listo, profe, ya. Ya, ok. Como les decía, nosotros podemos utilizar sangrías, ¿verdad? Tanto dentro de cuando estamos escribiendo los algoritmos como dentro de los lenguajes de programación y ayuda a que sea más fácil leerlos. En la imagen que tienen del lado izquierdo, vean que yo no uso sangrías. Entonces, este es un algoritmo bastante pequeñito, ¿verdad? Pero es muy difícil hasta que uno empieza a detallarlo bien, saber cuáles instrucciones pertenecen a qué parte del programa, ¿verdad? En cambio, cuando utilizamos las sangrías para establecer las diferentes estructuras de programación, es más fácil para mí asociar cuáles instrucciones se hacen en qué momentos. Porque entonces ya ahí vemos que hay unas instrucciones que solo se hacen cuando el número es par, hay otra que solo cuando el número es impar y hay otras que se hacen siempre. Entonces, por eso es un convenio, no es obligatorio, el algoritmo funciona igual, a nivel cuando estemos haciendo la parte de programación también funciona igual, pero es más legible. Entonces, la recomendación es utilizar las sangrías. Después, otra que tenemos es en nombres significativos. Tenemos que tratar de utilizar en nombres de variables de memoria, de procedimientos o macros, ¿verdad? Que reflejen algo de lo que realmente hacen o de los valores que están almacenando. Igual acá, en el caso de la imagen de la izquierda, a M se le asigna el valor de C por P. ¿Qué es eso? Nadie supo, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros decimos el monto va a ser la cantidad por el precio unitario, ya yo lo leo y para mí tiene sentido. Entonces, es mejor utilizar ese tipo de nombres que son significativos, adecuados, que reflejan el contenido de las variables para que sea más fácil también hacer la lectura y eventualmente después hacer la depuración de las macros. Y también el uso de comentarios. Los comentarios son textos que yo puedo incluir, ¿verdad? Yo como programador lo puedo incluir dentro de un código, dentro de un algoritmo también, para clarificar ciertas ideas o qué es lo que se pretende que se haga con cierto conjunto de instrucciones. ¿Tienen símbolos específicos? Eso sí depende del lenguaje de programación. Usualmente es la comilla, ¿verdad? Hay algunos otros lenguajes que usan el slash y el asterisco, hay otros que usan las llaves, eso va a depender de cada una de ellas. Lo importante es que eso permite aclarar esos conceptos y es un texto que cuando se hace la compilación del código fuente no es considerado por el compilador, lo desecha completamente para generar el código objeto. Entonces, sirve mucho cuando es algo, ¿verdad? Que uno probablemente no va a volver a ver en mucho tiempo, cuando uno lo retoma, entiende bien qué fue lo que hizo. Y también sirve mucho cuando uno comparte códigos o algoritmos con otras personas, para poder justificar la razón por la que se hacen ciertas cosas que a veces podrían no quedar tan claras. ¿Ok? Eso es, entonces, esa es la referencia, ¿verdad? De lo que es este texto que está acá. Vamos a ver, voy a cerrar esto. Vamos a ver, en la plataforma hay una práctica que quiero que ustedes hagan, ya se las voy a compartir. Está basada en este asunto de los algoritmos. Es una práctica más chiquitita, ¿verdad? Aquí la tenemos en la sesión 1, esta práctica de representación de algoritmos, ¿ok? Son conceptos básicos, lo que quiero es que ustedes la solucionen y para después discutirla en clase y ver cómo lo hicieron, ¿ok? Para ver si entendieron bien estos conceptos o no. Como les digo, yo se las voy a explicar, pero si quiero que me la trabajen, ya se las voy a enseñar cuáles son las indicaciones. Acá es esto. ¿Ok? Van a hacerme algoritmos, vean que son algoritmos, no es nada programado, no es nada en Excel, no es nada así. Primero, para calcular el monto por pagar en un restaurante a partir del costo de las comidas. Profe, disculpe. Ajá. Es que no está compartiendo eso, está en mediación virtual. Ay, mira, yo que había compartido la pantalla. Gracias. Por eso Bueno. es que no me gusta, por eso prefiero compartir la pantalla completa, porque se me olvida que tengo que cambiarme de... Ahí está.
Y ahora sí, Listo, profe. gracias. Ok, entonces, sabiendo que se debe agregar el 13% correspondiente al impuesto de ventas y un 10% al impuesto de servicio. Entonces, la idea es que ustedes me calculen el monto total. La segunda, calcular el salario neto de un empleado a partir del salario bruto. Cuando yo digo a partir de tal cosa, asuman que ese es un valor que alguien les está dando. ¿Ok? Entonces, si yo les diera el salario bruto, ustedes tienen que deducir el 9% como pago del seguro, un 8.33% por concepto de pago de aguinaldo y un 8.19% por concepto de salario escolar. La tercera de acá es calcular el precio de los tiquetes a un museo, ¿verdad? Para una persona específica, obviamente, considerando la edad del visitante. Entonces, partan del hecho de que yo les doy la edad. Y así que les doy la edad, ustedes no saben cuál es, ¿verdad? Tienen que decirme, bueno, si la edad es menor a 18 años, se le cobran 2 euros. Si tiene 65 años o más, se le cobran 2.50. Y si no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, se le cobran 6 euros. Esos son nuestros 3 ejercicios de algoritmos. Y este otro es para entender un algoritmo, ¿ok? En este caso dice que este fragmento de código lo que emula es una multiplicación, pero se hace la multiplicación como cuando se nos enseñaban a uno en la escuela, ¿verdad? Que para multiplicar 3 veces, para hacer 3 por 2, lo que hace es que suma 3 veces el número 2. 2 más 2 más 2, y eso da 6. Esto es lo que hace este pequeño algoritmo, ¿ok? Bueno, lo que debería hacer. Lo que necesito es que ustedes me lo sigan, que hagan la prueba de escritorio, vean que eso es a pie, y que entonces ustedes me digan si este algoritmo sirve para calcular esa multiplicación. ¿Ok? Entonces, eso está ahí en la plataforma, como les dije, en la sesión número 1, esas son las instrucciones. Profe, ¿Sí? soy Kimberly. Una consultita, esa prueba de escritorio, ¿cómo se hace? Es que no sé. Vos escribís, digamos, por decir en un papel o puede ser en un Word, donde quieras, ¿verdad? Digamos que vos tenés 2 columnas. Entonces, en una escribís las instrucciones. Paso 1, digamos, el del promedio que les di, pedir el primer número. Paso número 2, pedir el segundo número. Paso número 3, pedir el tercer número. Paso número 4, sumar los 3 números. Paso número 5, dividir el resultado por 3. Ese es el algoritmo que vos hiciste. Eso lo escribiste en algún lado, en una columna. Entonces, la prueba de escritorio, vos decís, ok, voy a sacar el promedio de 5, de 10 y de 15. ¿Ok? Entonces, vos decís, bueno, en el paso número 1 dice pido el número 1. Entonces, pones el número 1 es el 5. Paso número 2, pedir el segundo número es el 10. Paso número 3 es pedir el tercer número que es el 15. Paso número 4 se suman, entonces sumas 5 más 10 más 15, me da 30. Paso número 5, se divide el resultado por 3. Entonces 15 lo divides por 3, te da 10. Y entonces así validas. Tienen que ser valores que ya sabes que son correctos para verificar si el resultado te está dando correcto. Eso es la prueba de escritorio, es seguir las instrucciones con valores conocidos. Ok, ya entendí, gracias. Igual, como les digo, esto es una pruebita para que lo hagan tranquilos y lo revisamos, bueno, sí, en la sesión asincrónica lo puedo revisar y cualquier cosa me avisan si siguen con dudas o lo que sea. Ahí yo les hago cómo es que se debería hacer. ¿Ok? Yo entonces nos quedan aquí, bueno, 15 minutos, es poquito. Voy a quedarme conectada, voy a dejar de grabar, pero voy a quedarme conectada por si alguien quiere empezar a hacer eso y tiene alguna duda. Igual en el momento en el que a las 10:50, cuando vaya a desconectar, les aviso. ¿Ok? Voy a dejar igual de compartir pantalla. Aquí quedo en silencio. Ok, chicos, ya es hora de terminar acá la lección. Entonces, voy a cerrar la reunión. Y cualquier duda ahí, como les dije, ¿verdad? Al correo o al WhatsApp, con mucho gusto. Yo les aviso entonces dónde quedan estas, ¿verdad? Y cuando suba la sesión, la explicación, ¿verdad? De la parte de hoy en 8, les aviso para que ustedes la próxima semana lo vayan revisando los temas con detalle. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego, Profe, profe. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.